segundo San Juan, en el capítulo 6, y vamos a tocar un versículo que es el número 68, donde Pedro le da una respuesta al Señor Jesucristo, porque él les estaba explicando a los judíos, a las personas, tal vez de otras naciones que estaban ahí, que tenían que cambiar su vida, su alimentación. Sé que él estaba hablando de la nueva alimentación. Nosotros conocíamos la alimentación del cuerpo y también del alma, pero no conocíamos lo que era la alimentación para el espíritu. Y de eso el Señor Jesús nos habla, de esa alimentación. Pero ¿qué pasa? Díjese al Señor esto en el verso 60 del mismo capítulo 6. Al oírlo muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál era la palabra? Él dice acá, el verso 51, yo soy el pan vivo, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto, digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, dice, que es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, así yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora el verso 60 dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bien. Pero ¿qué pasó? Verso 66. Desde entonces, después que Jesús habló de la nueva alimentación del Espíritu, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es tan notorio esto hoy en día también, que conocemos a muchos que están con nosotros un tiempo, pero no comen la carne ni beben la sangre del Hijo del Hombre, como dice el Señor. No se alimentan de la palabra de Dios. Les cuesta, porque están acostumbrados al alimento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y no del árbol de la vida. Por eso les cuesta mucho alimentarse del árbol de la vida que es Cristo. Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos eran discípulos, no gente del mundo, y no pocos, muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús pone su mirada en sus apóstoles, en los que él había elegido, y le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también, o también vosotros? Y este es el texto que vamos a desmenuzar.
Le respondió Simón Pedro: Señor, Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Como quiere decir, todo nos fue mal. En el mundo todo nos fue mal. El hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. Nació para la aflicción. ¿A quién iremos? Tú, lo señala así. Tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Hermanos y hermanas, qué hermosa palabra, qué hermosa respuesta de Pedro. Hay un mundo, hay una vida eterna, pero tiene nuevas palabras, nuevas maneras de enfrentar las cosas malas que vienen. Es un mundo nuevo, es una vida nueva con palabras nuevas que nunca serán vencidas por las palabras que existen en este mundo. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos y hermanas? Necesitamos esa palabra de vida eterna. Necesitamos vivir. Al decir vida eterna quiere decir que nunca se agotará. Y no son palabras como odio eterno, amargura eterna, no. Resentimiento eterno, no. Palabras como gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, bondad, gozo. Esas son palabras de vida eterna. Ahora, ¿por qué Pedro le respondió al Señor así de esa manera? Porque Pedro habrá estado viendo lo que estaba en esa reunión que Jesús les habló en esa sinagoga de Capernaum. Y Pedro vio que muchos de sus discípulos, tal vez conocidos, se empezaron a ir, se volvieron atrás. Y ya no venían, ya no querían andar con el Señor. Pero Pedro en el 69 le dice a Jesús: nosotros, Señor, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué hermoso reconocimiento, hermano y hermana. Hoy en día nosotros estamos aquí porque hemos reconocido, como Pedro, en el verso 69, y creemos y conocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a resaltar la palabra dicha por Simón, que es esa, el mensaje. Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro estaba en esa reunión y Jesús, en el verso 63 del mismo capítulo, él dijo: el Espíritu está con minúscula del ser humano, es el que da vida, no la carne, no el alma. Por eso cuando una persona deja de existir es que Dios retira el Espíritu y se terminó la relación. Se terminó la relación de la carne, o sea, el cuerpo, el alma y el espíritu. Se separan los tres. Eso es por eso la palabra muerte significa un corte de relación. Y eso nos va a pasar a todos. Pero acá Jesús nos pone en un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Acá tenemos una gran enseñanza. El Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Y él dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que Pedro estaba atento a la palabra que Jesús le había dicho. Y 1 Juan 5:11 resalta también esta verdad.
Porque Dios nos dio ahí, Dios da su testimonio, hermano. Dios está dando su testimonio de que nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso el verso 12 dice, el que lo tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. O sea, tiene lo que dice Juan 63. Tiene el Hijo y tiene las palabras del Hijo que son vida. Ahora nos preguntamos, ¿qué vida tenemos hoy? ¿Tú qué vida tienes? ¿Qué vida llevamos? ¿Es la misma vida que recibimos de nuestro Padre? ¿Seguimos con los mismos pensamientos? ¿O vemos que en verdad estamos hablando con palabras que tiene la vida nueva, la vida eterna? Examinate, hermano. Pedro le dijo a Jesús, tú, Señor, tienes palabra de vida. Tienes palabra de vida. Hermano y hermano, ¿hasta cuándo vas a usar esas palabras negativas que salen de tu boca? Cuando hay un problema, lo primero que hacen tus palabras es manifestar el miedo, el terror, el odio, el rencor, la amargura, la ira, los gritos. ¿Qué ganas con usar esas palabras que dañan, te dañan y dañan? Si Dios te ha escogido para que conozcas la verdad y vivas en la verdad, entonces, por favor, no menosprecies el llamado de Dios. No lo menosprecies. Él te llamó porque te ama, porque quiere darte todo lo mejor, porque quiere sacarte de ese mundo de palabras vanas, que vienen de un corazón, como decía el Señor, un corazón vago. Y son palabras vagas, o sea que no producen nada. El odio, el rencor, la amargura, los gritos, el enojo, no producen nada. No pueden producir nada. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Entonces Pedro le dice, tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Ahora, ¿pero cómo alimentamos esta vida? El mismo Juan en el verso 27, en el capítulo 6, nos pide que debemos trabajar, dice. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hermanos, ¿saben qué quiere decir esto? Que la palabra que nos da el Señor Jesús es como un trabajo, es para hacerla trabajar. ¿Y cómo nos pagas con ese trabajo? Nos da la vida que es eterna. En el Salmo 73, el salmista no podía entender por qué los impíos, la gente que roba, mata, que no son hijos de Dios, tienen muchísima prosperidad. Y él dijo, duro trabajo para mí fue pensar esto. Ahí está, el pensamiento son palabras. Pero él dice, duro trabajo, el trabajo más duro para todo ser humano es pensar bien. Por eso Dios te ha llamado, te ha escogido para que pienses bien, para que vivas de la verdad, para que uses las palabras de la vida eterna, no de la vida temporal. Hermano, te estás cansando, te estás avejentando tu piel por tanta amargura, tanta pelea, tanto odio, tanto rencor, tantos malos pensamientos. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde? A ningún lado. El final va a ser un final amargo en esa vida. Hermano y hermana, si Dios te ha llamado, Dios ha visto algo hermoso en ti, míralo tú también. Si Jesús murió por vos, porque te conoce, porque sabe la vida dolorosa que estás llevando y la que va a venir si sigues en esa naturaleza humana. Dios te llamó
para que lo conozcas a Él, para que conozcas al que Él ha enviado a buscarte, a dar su vida en rescate por ti, en rescatarte de esa vana o esa vieja vana manera de vivir, porque eso es lo que Él te quiere rescatar, porque es tu manera de vivir hasta ahora, es vana. ¿Cuántos matrimonios ya has fracasado? ¿En cuántos? ¿En cuántos trabajos? ¿En la familia? ¿Con cuántos seres queridos estás enojada o enojado, peleado? ¿Cuántas enfermedades has aceptado en tu cuerpo? Ni que hablar tu alma. El alma es la más enferma que tiene el ser humano. La enfermedad capital está en el alma, no en el cuerpo. Y Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado para que trabajes con la palabra de Dios, para que puedas edificar en la vida eterna, para que te refugies en los días de adversidad. Refugiate con la palabra de Dios. Pablo escribe en Tesalónica capítulo 5, verso 33. Nos dice que Dios nos dio a nuestro ser de tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres partes, hermanos, reciben alimento. El cuerpo se nutre de los alimentos que comemos a diario, alimentos vegetales, animales. El alma se nutre de pensamientos, emociones, comunicaciones entre los seres humanos. Y ahora el espíritu es el que tiene unidas las tres partes para poder hacer el cuerpo. Ahora el Señor nos dice, ¿cómo vas a alimentar? ¿De dónde vas a sacar el alimento que nutre a tu espíritu? Por eso hoy, cuando Jesús habla esto, que lo hemos leído en el verso 53 de este capítulo, de cierto le digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿cómo alimento esa vida? Comiendo. El verso 50 dijo, este es el pan que descendió del cielo, para que del que coma no muera. El verso siguiente, al 51, yo soy, dice, entiendan, yo soy el pan el pan vivo que descendió del cielo. Ustedes han visto que el pan no falta. El pan siempre está presente en todas las comidas. En el desayuno, en la merienda, en la cena, en el almuerzo. El pan siempre está. Entonces Jesús también es ese pan que siempre tiene que estar para alimentarte, para fortalecerte, para darte ánimo, para sacarte de cualquier apuro. El verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermano, está queriendo decir el Señor, comer quiere decir hablar, alimentarse de las palabras. Así como tu alma se alimenta de los pensamientos que son palabras. Alimentate, come. Así como nosotros, mire, juzgamos a la persona en su cuerpo por el tamaño, delgado, un poquito gordo, más gordo, basado en cómo se están alimentando. Y en el comportamiento humano también juzgamos a las personas. Pero acá Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y el verso 57 dice, hermano, este versículo es muy importante. Y nos dice así, es muy importante. Como me envió, dice Jesús, mi Padre,
viviente. Y yo vivo por el Padre. Ahora lo que sigue lo escuchemos bien. Asimismo, el que me come, él también, escuchen esto, el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, esta palabra, vivirá por mí, se puede entender de dos maneras. Tendrá vida en este mundo y eternamente gracias a mí. O vivirá en lugar de él. ¿Me entiendes? Vas a vivir en lugar de él. Por eso Dios nos manda a usar su nombre. Vayan en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, predicarán, atarán, liberarán, evangelizarán en mi nombre. Vivirá en lugar de él. Para que haga lo mismo, hermano y hermana. Para que haga lo mismo que él hizo cuando estaba viviendo en este mundo. Hechos 2:22 lo confirma. Confirma que la tarea que tenía el Señor Jesús. Y nos dice, Jesús Nazareno, verso 22 del capítulo 2 de Hechos. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo. Escucha bien esto, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios hacía los milagros por medio de Jesús. Y también en el capítulo 10 del verso 38 de este mismo libro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo. Jesús dijo en Mateo 28:20, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú tienes todo lo mismo que tuvo Jesús cuando anduvo en carne como tú y yo hoy. Nosotros también fuimos aprobados por Dios. Primera de Tesalónica 2:4. Dice, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, la palabra de vida eterna. Tú tienes que tener esa palabra de vida eterna para ti y para darla. Empezar por tu casa, por tu familia, por tus amigos. Tú tienes palabra. Por eso acá dice, también fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así dice, así hablamos. ¿Cómo hablas? Cuando estás en algún problema, enfermedad o necesidad. ¿Cómo hablas? Escuchate. ¿Qué palabras hablas? Palabras que dan vida, que resucitan, que dan vida eterna, o palabras vagas. Miedo. Porque te duele, o porque el médico te dijo tal cosa, o ¿por qué no te conviertes en un verdadero cristiano? ¿Por qué no te conviertes en un verdadero hijo o hija de Dios? Esta enseñanza que nos pide el Señor es para que lo usemos y para que hablemos. Por eso Tesalónica 2:4 dice, así hablamos. Porque se nos ha confiado la palabra. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Romanos 1:16. No te avergüences. Usa la palabra eterna, usa la palabra del poder. Es poder para salvación. Te va a sacar de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Usa la palabra de vida eterna. Hermanos, ahora es ya, ahora. De alejarnos de ese viejo corazón o del viejo hombre que anda vagando. Ese viejo hombre anda vagando en su corazón, que siempre nos contamina con sus palabras. Siempre. Hermano, a Jesús le reprocharon porque estaba
por comer con sus discípulos. Y los que estaban ahí pensaron, dijeron, estos ni las manos se lavan. Entonces Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, Mateo 15:11, les dijo esto: no, lo que entra en la boca contamina al hombre. Va lo que sale de la boca. Escucha esto, hermano y hermana. Lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo contamina, ¿sabe lo que sale de la boca de ese corazón? Lo contamina con odio. Lo contamina con ira. Lo contamina con enojo, con fracasos, con miedo. Lo contamina con tristeza, con amargura, con enfermedades, con incredulidad, con duda, con soberbia, con altivez, con arrogancia, con adulterio, con fornicación, con engaño y con todo tipo de mentira. Tus palabras te contaminan. Jesús lo dice, lo que sale de la boca contamina, y lo que sale de la boca sale de ese corazón duro, malo y perverso, como dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Hermano, este mensaje es para que tú dejes ese corazón que es tan malo y perverso, para que tú ya anules ese viejo hombre que usa ese corazón duro, malo, y cámbiate. Cámbiate, ven a Cristo. Pedro dijo, Señor, yo no voy a irme como los otros. Oye, tú también, yo voy a irme tras de la enfermedad, tras la mentira, tras el engaño. No me voy a ir. No me iré tras la avaricia, tras la fornicación, tras el adulterio. No me ocuparé más de eso. Te seguiré a ti. Voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. Porque tú tienes palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es eterna. Ya no iré más. Acá dice, ¿a quién iré? Dice Pedro. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y tú fuiste invitado por Dios para que te sientas en la mesa a comer ese pan y a beber esa sangre preciosa, para que tengas vida y vida en abundancia. Hermano y hermana, que este mensaje te haga reflexionar en la forma de hablar, te haga reflexionar en la forma de pensar, porque las palabras son los pensamientos que vienen a tu mente. Hermano, ven a Cristo. Hermana, acércate a Cristo. Recibe sus palabras, porque son espíritu y porque son vida. Que Dios te bendiga y te haga madurar y te haga como Cristo en este mundo, poderoso en las Escrituras, y que puedas concederle el deseo de tu Padre, que quiere que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que tu alma sea la que más prospere, en agradecimiento, en gratitud por todo lo que nuestro Señor Jesús hizo para favorecernos con la vida eterna. Dios te bendiga y nos veremos cada uno en su congregación para alabar, para bendecir y para glorificar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Dios los bendiga y disfruten de este alimento espiritual para la gloria de Dios.